Listo. Buenos días, hoy 23 de marzo del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela, la cual tiene por título en la sesión 4, la señal de su provisión, la sección 4, la sesión 4 del material para adultos de Lightwave de la Convención Bautista del Sur. Muy bien, vamos a iniciar precisamente, como siempre, con el material en español. Idea central. Jesús satisface las necesidades de nuestra vida. Aplicación para la vida. En el mundo que vivimos no es extraño tener temporadas en las que nos encontramos en medio de una crisis financiera, como la que está ahorita. Calculamos con cuidado cada centavo, preocupados por cómo iremos a pagar las cuentas o cómo alimentaremos a nuestra familia. La sensación de insuficiencia puede ser paralizante. La realidad de enfrentar necesidades materiales es algo que todos experimentamos en algún momento de la vida. En esos momentos de escasez no solo tememos por lo que tenemos, sino también por las oportunidades que nos perderemos a causa de nuestra escasez, incluso la de poder bendecir a otros con nuestros recursos. Parece una espiral descendiente que nos lleva a sentirnos agobiados y desesperados. En esta sección exploraremos cómo Jesús tomó una situación de escasez y se transformó en abundancia, alimentando a una multitud con unos pocos panes y peces. Veremos cómo su provisión no solo satisface nuestras necesidades físicas, que también nos enseña a confiar en su capacidad para proveer de manera que ni sabíamos que necesitábamos en el ámbito de nuestra experiencia humana. Muy bien. En la versión inglesa, que en lo personal me gusta más, vamos a poner en su momento el post. Craig Randall conducía un camión de basura en Peabody, Massachusetts. Un día vio un vaso de refresco de Wendy's en un contenedor de basura que tenía una pegativa de un concurso. Randall, que había ganado un sándwich de pollo a la semana anterior, lo revisó con la esperanza de encontrar unas patatas fritas o un refresco. En cambio, despegó una pegatina que valía $200,000 para la construcción de una nueva casa. Craig Randall no esperaba recibir $200,000 cuando despegó la etiqueta, pero recibió mucho más de lo que esperaba. Lo mismo sucede con nosotros cuando se trata de llevar nuestras necesidades a Jesús. Puede que Él no nos dé lo que creemos que queremos, pero podemos estar seguros de que Jesús nos dará exactamente lo que necesitamos cuando lo busquemos en nuestra vida. En esta sesión veremos otro milagro registrado en los relatos del Evangelio de Juan. La importancia de este milagro se convirtió en un momento formativo para quienes siguieron a Jesús, especialmente para los más cercanos a Él. Es una lección importante para entender cómo Jesús nos satisface nuestras necesidades, sentándonos en la ladera de la montaña como con Jesús para ver qué podemos aprender. En el post vemos lo que es un milagro. 5 panes que son de cebada, que es más corriente, más barata que el trigo, y 2 pescados. Muy bien. Vamos a continuar. Juan 6 del 1 al 5. Jesús alimenta a 5,000. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades.
y mucha gente los seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. No sabemos a cuántos enfermos ayudó Jesús. Tenemos registros de los pocos que dicen los evangelios, pero la realidad es que creo que fueron muchísimos más. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos, lógicamente a enseñarles. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esta sería una representación de lo que vio Jesús. Ahí 5,000, estamos hablando de 5,000 hombres. Entonces la multitud pudo haber sido entre 10 y 15,000 personas. Contexto: milagros, características teológicas. En el libro Dogmática Reformada de Herman Bavinck, editorial CLIE, nos dice que la revelación y los milagros constituyen un orden de la realidad que es esencialmente distinto al orden habitual de la naturaleza. En la Escritura, los milagros son un componente único e indispensable de la cosmovisión cristiana. La presencia y la actividad de Dios no se restringen al orden natural, ni tampoco excluidos de él. No es de admitirse los intentos de preservar ciertos valores de los milagros mediante la separación de lo científico o hecho histórico de algún valor residual putativo que sea religioso, ético, espiritual o mítico. El milagro es indispensable para la religión como la revelación. La religión cristiana y la judía tenemos milagros. En la religión musulmana no hay milagros, porque esa es una religión solo de hombres, no de Dios. Una fe sin milagros es una fe lisiada, como decía Hughes Miller. Si negamos los milagros, ponemos en duda toda la revelación y el evangelio cristiano. La revelación y los milagros no son actos individuales de Dios, sino que divinamente planeado en una historia progresiva. En el libro Teología Sistemática de Wayne Grudem, editorial Vida, nos dice que los milagros se vinculan con la providencia de Dios. El milagro es una actividad de Dios del tipo menos común, en el cual Él despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. En otra definición la considera una intervención directa de Dios al mundo, pero peca de deísta, dado que bíblicamente Dios hace que llueva, Mateo 5:46, hace que la hierba crezca, Salmo 104:14, y continuamente sustenta todas las obras con la palabra de su poder, Hebreos 1:13. Otra definición dice que es una actividad más directa de Dios, providencial en el mundo. Otra definición es Dios obrando en el mundo sin el uso de medios para producir los resultados que desea, aunque se critica que los milagros usan algún medio, como en el que estamos analizando. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces, usó 5 panes de cebada y 2 peces, para que estos se multiplicaran. Otra vez es considerar al milagro como una excepción a una ley natural, o Dios actuando en forma contraria a las leyes de la naturaleza. Es inadecuada porque parecía que las leyes de la naturaleza obran independientemente de Dios y que Dios interviene para romper esas leyes para que ocurra un milagro, y no toma en cuenta la enseñanza sobre la providencia divina, esto es, que Dios también ayuda a su creación. Nos dice que es un hecho imposible, otra nos dice que es un hecho imposible de explicar por las causas naturales. Es inadecuada porque no incluye a Dios como el que produce el milagro, y da por sentado que Dios no usa algunas causas naturales cuando obra de una manera inusual o sorprendente, y da por sentado que Dios solo interviene ocasionalmente en el mundo. También traería una minimización significativa de los milagros genuinos y un aumento del escepticismo. Pero Dios obra en respuesta a la oración, lo cual no puede comprenderse por quien no ve la mano de Dios
en acción y lógicamente quien ora. Por ende, la definición original es la más adecuada, ya que es sencillamente una manera menos común del obrar de Dios en el mundo, vinculada con la doctrina de la providencia. Es una forma menos común y con ello despierta el asombro, la sorpresa o la admiración de las personas y da testimonio de sí mismo. Muy bien, multiplicación de pan y peces. En el libro Los Milagros del Reino de Jesús de Nazaret de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que se cataloga como un milagro sobre la naturaleza. Se mencionan 2 milagros sobre alimentación de seguidores, en uno de 5,000 y en otra ocasión de 4,000. En el libro de Milagros de Jesús Martínez, editorial Ituar Publicidad CIA, el trabajo de Jesús y sus discípulos era extenuante, no les quedaba tiempo para comer. Marcos 3:20, 6:31. Se considera que se llevó a cabo en el año 30 después de nuestra era y Jesús se compadeció de la multitud porque eran como ovejas sin pastor. Sanó a los que estaban enfermos, Mateo 14:14. Ya debe existir ningún interés al buscar a Dios porque Él sabe las cosas que necesitamos, Mateo 6:8, 7:11. El día comienza a declinar, eran entre las 3 y las 6 de la tarde. Los discípulos sugirieron que despidiera a la multitud para que pudieran encontrar refugio y comida en las aldeas cercanas. Pero Jesús eligió el bienestar físico y espiritual de la gente. Y aunque pareciera imposible, con Jesús a la gente no tenía necesidad de irse. Mateo 14:16. Jesús decidió que la multitud permanezca. Y los discípulos estaban preocupados de dónde saldría el pan para que comieran estos. Juan 6:5. Felipe dijo que necesitarían 200 denarios para que todos ellos tomasen un poco. Juan 6:7. Andrés encontró a un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. Juan 6:9. No encontraron solución, no había ni recursos ni dinero. Olvidaron que Dios lo puede todo. Jesucristo primero preguntó qué tenían a la mano. Después es colocar en la mano de Dios lo que tenemos, 5 panes y 2 peces. Es lo único que tenían. Jesús los tomó y los bendijo, y lo poco se convirtió en mucho. Dios multiplica por 0 obteniendo grandes resultados. De la escasez saca la abundancia. De la incredulidad crece la fe. No importa lo poco que tengamos si lo ponemos en las manos de Dios. Se multiplicará. Los panes eran de cebada y eran más baratos que el trigo. Y pese a esto pasó a la historia como el más grande banquete ofrecido por persona alguna para el beneficio de otros. Les pidió a sus discípulos que acomodaran a la multitud por grupos de 100 y 50 personas, Marcos 6:40. Aproximadamente cada discípulo sirvió a 1,250 personas. Serían un total de 15,000. Cristo dio gracias al Padre, la gente comió cuanto quiso, hasta quedarse completamente saciados. Dios no es mezquino con sus hijos, Mateo 7:10. Después de haber comido, sobraron 12 cestas de comida. Esto es poder de Dios. Versículo 1. En el libro Juan de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula los versículos 1 al 15 como alimentación de 5,000. No hay una secuencia exacta entre los acontecimientos en el Evangelio. Posiblemente pasaron 6 meses a 1 año de la señal anterior. Ya la habíamos visto. Se sitúa al otro lado del río en la región de Tiberías. Posiblemente fue en abril del año 30. El lago tiene 21 kilómetros de largo por 12 de ancho y 60 kilómetros de orillas. Son 170 kilómetros cuadrados de superficie. Está a 208 metros debajo del nivel del mar y a una profundidad de 40 metros. Versículo 2. Jesús era rodeado de una gran multitud. Las señales en todo tiempo equivalen a milagros en este evangelio. Lo seguían para sanar a los enfermos, familiares o amigos de quienes iban tras Jesús. Sabía todo esto, pero siempre hizo el bien y tuvo misericordia con los necesitados. Era un simple obrador de milagros. Entonces, ¿a quién se enfocó el trabajo de Jesús? A los necesitados.
No fue con los grandes intelectuales, ni con los poderosos, ni se sentó a ver qué le daban. No, fue con los necesitados, con los pobres. Versículo 3, subió al monte con sus discípulos, no se sabe a cuál, ni por qué estaba en ese lugar del lago. Desde allí vio la ribera del mar y la gente que venía a buscarle. La Pascua era una festividad anual de los judíos. Un año después sería muerto en el tiempo de la siguiente, en Jerusalén, cumpliendo el sacrificio simbólico del Cordero Pascual. Versículo 5. Interrogó a Felipe sobre cómo se podría alimentar a los miles que le seguían. Era imposible, dado que tampoco se contaban con los medios para comprar alimento. Pan es una referencia para lo que puede usarse para dar de comer. Desglose. Jesús cruzó el mar de Galilea o el lago de Tiberías, lugar de encuentro y comercio de la región. Escogió ese lugar para hacer milagros y que la multitud testifique lo ocurrido. La multitud lo seguía al ver sus señales, lo veían como maestro y sanador. Lo seguía no solo por las señales, sino por la esperanza de que hubiera algo más. Juan 2:23. Y muchos creyeron en él por las señales que hacía. Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. En la cultura judía los montes se consideraban idóneos para encontrarse con Dios. Por ejemplo, la entrega de la ley en el Sinaí. Tenían como un momento de enseñanza, especialmente al acercarse a la celebración de la Pascua, donde se recordaba la liberación de Egipto y la provisión de Dios en el desierto. La Pascua simboliza la provisión y la salvación de Dios. Al alzar sus ojos y ver una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5. Esta pregunta fue una prueba de fe para sus discípulos. Felipe, oriundo de la región 1:44, sería el indicado para saber dónde comprar pan. Esa gente es un desafío para enseñar sobre la dependencia de Dios y lo importante que es confiar en su poder. Jesús desafió a sus discípulos para ver más allá de las limitaciones humanas y a confiar en su capacidad de proveer. Al situar este milagro con la Pascua, conecta su obra con la historia de la redención y la provisión de Dios, mostrando su identidad con el Mesías y su capacidad para satisfacer todas nuestras necesidades. Ahora recordemos que Dios satisfizo las necesidades de Israel en el desierto con el maná y las codornices y demás. Nos enseña que así como Dios proveyó a Israel en el desierto, Jesús es capaz de proveer para nosotros en nuestras propias necesidades, llamándonos a confiar plenamente en su divina provisión. Vamos a ver ahora sí las preguntas. La primera ya saben que es la de español, la segunda es la de inglés. ¿Crees que Jesús es capaz de cubrir todas tus necesidades? Sí, lo ha hecho. Y gracias a Dios porque afortunadamente nos ha permitido a mi esposa y a mí tener los ingresos suficientes para poder estar en este país que en este momento es muy muy caro. ¿Qué libro o película te ha inspirado por la resiliencia o valentía de sus personajes? Una que me gusta mucho y que creo que a mucha gente le gusta es Forrest Gump. La realidad es que una persona que tiene limitaciones inclusive mentales, es increíble lo que logró, al menos en esa película. ¿En qué contextos podrías alzar tus ojos para ver una necesidad? En cualquier momento, porque la realidad es que somos un grupo o somos una nación necesitada. En lo personal, pues no tengo una vista muy adecuada, pero gracias a Dios, pues eso no ha impedido que nos desarrollemos en otras actividades. ¿Cuándo te has sentido notado por Jesús? La oportunidad de que tengo en este momento de que haya venido mi esposa y de que estemos los dos juntos aquí, afrontando todos los problemas que hay, pero sobre todo juntos. Muy bien. Vamos a ver, Juan 6 del 6 al 11. 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer.
¿Era Jesús solemne? No. La realidad es que aquí vemos de que hasta podríamos decir que jugaba con sus discípulos. Los ponía en predicamentos. ¿Para qué? Para probar su fe. Ni con el salario de 8 meses, literal 200 denarios, podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Imaginen ustedes 15,000 personas alimentándolas. En la actualidad también sería un milagro que lo pudieran hacer. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Calculen cuántas mujeres y cuántos niños existían en ese momento. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Y es algo que a veces los cristianos olvidamos, a veces no damos gracias de los alimentos. Y la realidad es que debemos de darle gracias a Dios por todo lo que Él nos provee. Aquí es básicamente una referencia de cómo pudiera estar esa gente, ese conjunto de más de 10,000, 15,000 gentes esperando que les den alimento. Versículo 6. El propósito de la pregunta era para probarle. La respuesta fue imposible. No había forma de encontrar ni recursos ni alimentos. Pero lo que es imposible para el hombre es factible para Dios. Jesús sí sabía qué debía hacer para resolver el problema. Cristo sabía que Felipe no podía solucionar el problema, sino que tuviese clara la visión de lo que iba a suceder. Versículo 7. Un denario era el pago diario de un jornalero, Mateo 22. Ni aun con 200 denarios alcanzaría para esa multitud comiese un poco de pan. Este problema llevó a la incertidumbre de sus discípulos, pero también nosotros la sentimos a veces. Las punzadas de la falta de fe en momentos claves y difíciles de nuestras vidas. Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo que un muchacho, un joven, incluso algunos creen que era un esclavo joven, tenía 5 panes, que eran pequeñas tortas de cebada hechas a las brasas, propio de gente pobre que no tenía para pan de trigo, y 2 pescados. Jesús se sirvió de esa pequeña provisión para hacer el milagro. Había debilidad en la fe. ¿Qué es esto para tantos? Lo que no sirve en las manos del hombre, sirve en las manos de Dios. Es versículos 8 y 9. Ahorita regresamos. Aquí regresamos. Versículo 10. El Señor ordena a los discípulos que le digan a la gente que se sentase o se reclinase en la tierra, sobre la hierba. Jesús les iba a ofrecer su comida en su mesa, que era el campo. Se deduce que era una pradera entre marzo y abril, hay hierba y flores. Eran como 5,000 hombres, sin incluir a las mujeres y los niños. Era una cantidad considerable. Versículo 11. El milagro se produce después de una oración de gracias que el Señor hizo. El dar gracias por los alimentos es una obligación moral que la criatura tiene hacia el Creador. Esa oración antes de la comida era habitual entre los judíos. Se hizo sin pronunciar ninguna palabra de autoridad por parte de Jesús. El Señor toma la provisión y la fracciona para entregarla a la multitud. Todos los que estaban recibiendo su porción para satisfacer sus necesidades, era la provisión del reino de los cielos, que no es de este mundo. Juan 18:36, cuando no digamos el Evangelio es del de Juan.
antecede a lo que dijo Jesús, el que Él es el pan de vida. No hubo otro intermediario, solo Él es quien podía hacer ese milagro, dándose a sí mismo como el pan que descendió del cielo. Desglose. Jesús preguntó a Felipe qué podrían hacer, posiblemente teniendo ya en mente un plan. Felipe respondió que ni con 200 denarios sería suficiente para que recibieran un poco. Felipe se enfocó en los recursos humanos y no en el poder divino de quien tenía por delante. Andrés fue a buscar algo con entusiasmo y fe y encontró a un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados, lo cual no bastaba. Andrés reflejó una chispa de fe, pero limitada por sus propias posibilidades. Jesús pidió a la gente que se recostara para que viera lo que iba a suceder. Tomó los 5 panes y los peces y dio gracias. Mostró la confianza de Jesús en la provisión de su Padre, así como su genuina gratitud. En la cultura judía era común dar gracias a Dios antes de las comidas, reconociendo la provisión de Dios. Fue una declaración de fe y de confianza en el poder de Dios para proveer incluso en medio de circunstancias aparentemente imposibles. Después de dar gracias, Jesús distribuyó el pan y el pescado a los discípulos, y estos a la multitud. Los peces y los panes se multiplicaban. Todos comieron y sobró. Jesús proveyó para las necesidades inmediatas y mostró que de donde vino esa provisión, todavía había más por dar. Hace eco de la provisión del maná en el desierto, Éxodo 16:4. Donde Dios proveía diariamente para el pueblo de Israel. La multiplicación de panes y peces no solo satisfizo el hambre física, también sirvió como indicador de la identidad de Jesús, como el Hijo de Dios, capaz de proveer para las necesidades de su pueblo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta es una sola pregunta. Esto ya lo habían visto todos ustedes, ya lo habían estudiado incluso en sus clases de teología que todos toman en las iglesias. No solamente andan ahí brincando o otras cosas. Bueno, pregunta, ¿qué podrías entregar a Jesús para que obre en tu vida? Pues al menos en lo personal, y mi esposa y yo entregamos este ministerio. No sabemos qué pase ni sabemos qué sucederá, pero lo hacemos con todo el amor que es en Cristo. ¿Cómo se ha observado usted personalmente que lo poco es mucho cuando Dios está en ello? Pues puedo decir que este ministerio ha crecido gracias a Dios. Es una prueba de que lo que estamos haciendo está apegado a la palabra. Yo no invento nada, todo me baso en lo que dice la palabra, y precisamente ese es el fundamento de lo que tiene esta escuela. Es una escuela no para bebés, sino es una escuela para cristianos que quieren madurar. ¿A algunos no les gusta? Sí, ni modo. Juan 6 del 12 al 15. 12. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Yo conozco a alguien que no podemos dejar ni pedacitos porque estamos buscándolos. Bueno. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Esa es solamente una representación de que Jesús estaba en la montaña. No sabemos cómo era Jesús, no creo que haya sido un barbado de ojos claros, como muchas en las películas lo ponen. Ese es un mito. Contexto, versículo 12. Algunos se sirvieron más de lo que podían comer. Hubo excedentes, literalmente llenaron hasta arriba, llenar de todo. Estaban satisfechos, bola de glotones. No fue un hecho simbólico,
Cristo multiplicó 5 panes de cebada y 2 pescados para alimentar esa multitud. Enseñó que la abundancia de la comida no debe ser pretexto para desperdiciar los restos. Los trozos sobrantes, Jesús le ordenó a sus discípulos que los recogieran. La lección es que debemos aprovechar todo el alimento para que no se pierda, porque está dado por Cristo mismo. En el primer mundo es habitual ver comida en botes de basura, pero no debemos malgastar ninguna cosa que Dios provea para nuestro alimento. El sobrante llenó, versículo 13, el sobrante llenó 12 cestos. Eran recipientes de mimbre que los judíos usaban para llevar la comida de manera que no se contaminase con otro alimento. Debemos centrarnos en el número de cestas que se utilizaron para contener los pedazos de comida sobrante que procedían de los 5 panes de cebada, lo que permitió tener alimento para el día venidero, pues más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Versículo 14. Los presentes vieron la señal o milagro y dijeron que Jesús era el profeta que había sido anunciado como que vendría al mundo. Deuteronomio 18:15. La gente creía que Jesús era el Mesías, el político que constituía la esperanza fariseica, quien establecería el reino y convertiría a Israel en nación dominante sobre el resto de las naciones del mundo. La mujer samaritana lo reconoció como el profeta. 4:19. Los samaritanos reconocieron a Jesús como el Salvador del mundo. 4:42. Esa multitud no esperaba al Salvador, sino al liberador y proveedor. Versículo 15. La multitud vio en Jesús a quien le solucionaría sus problemas temporales, como la sanidad y el alimento. Era el rey que convenía a Israel. Pensaron entonces apoderarse de Jesús y convertirlo en soberano. Era una sedición en el territorio romano y esa entronización era repudio al emperador. El Rey de Reyes mostró el camino para entrar al reino de los cielos, pero no aceptaron ese camino y procuraban convertir a Jesús en el rey que ellos querían que fuese. Jesús subió al monte a orar. Marcos 6:46. Reflexión. Tomado del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CRIE, tomamos la número 8. Dios redime nuestras biografías, tendencias y particularidades para su gloria. Allí encontramos nuestro mejor testimonio. Si bien esta tesis son luteranas en algún sentido en general, pero considero que son aplicables también al mundo bautista. Hablar de reforma protestante es hablar en muchos sentidos de sana doctrina. Es sinónimo de pureza de la fe y de un verdadero cristianismo, un modelo percedero que debería guiar a la Iglesia de todos los siglos. Los énfasis teológicos en la salvación, la fe, la centralidad de la Escritura, el mensaje cristocéntrico, el sacerdocio de todos los creyentes, son el corazón del Evangelio, el resumen de lo verdaderamente esencial del mensaje de Jesús. Sin embargo, cuando nos acercamos al fuego de la Reforma, no encontramos ese supuesto molde intemporal e inamovible. Descubrimos vidas complejas y únicas, cautivadas por el Evangelio. La teología de la Reforma no nació de una epifanía o lectura de la Biblia a espaldas del mundo. Brotó de personalidades y dilemas de la vida, de experiencias y situaciones concretas, de amistades y desencuentros redimidos por el Espíritu de Dios. La magnética personalidad de Lutero y el peso de sus ideas y acciones lo convirtieron en un caso de estudio único. Sus aciertos y errores nunca fueron tímidos. Sus luces resplandecientes con fuerza y sus sombras son realmente oscuras. No se puede entender al protestantismo sin la biografía, experiencia del reformador. Él puso en movimiento y está íntimamente vinculado con su persona, con su forma de pensar y vivir. Sus dudas e instituciones fueron las que fundaron una manera nueva de hacer teología. Como decía Felipe Melanchthon,
El carácter de Lutero era la mejor prueba de su doctrina. Por ejemplo, la justificación por la sola fe no solo fue basada en Romanos, sino que hay que entender el miedo y angustia de los primeros años del reformador, la enfermedad y muerte de uno de sus compañeros en el colegio, o cuando se cortó una arteria con una espada y casi se desangra. La tormenta en que pensó que moriría y prometió a Santa Ana ingresar al monasterio si lograba salvar su vida. De allí brotó su concepto de la sola fe. La ansiedad y la depresión fueron el aguijón en la carne que pavimentó el camino para una radical experiencia con Dios. Su enseñanza sobre la familia cristiana y los roles de la pareja estaban inspirados en la Biblia, pero evidenciaban lo que había aprendido en su casa. Su padre Hans era minero y trabajaba mucho fuera de la ciudad. Su madre Margaret se dedicó a las tareas del hogar. Eso no era lo común en esa época, pero fueron instrucciones domésticas del Nuevo Testamento diciendo: las mujeres deben quedarse en casa. Su morfología física indica que fueron creadas para ello, pues tenían caderas anchas y buen fundamento sobre el que sentarse. Lo decía Lutero, no me digan a mí. Se enfrentó al Papa o al Emperador, se desarrolló en su casa. Su padre quería que fuese abogado, que le ayudara en el negocio familiar. Pero su hijo se convirtió en monje. Imaginen una pendeja que quería que fuera abogado y se convirtió en monje. Bueno. Esa actitud contestataria, forjada en la relación con su padre, lo acompañaría el resto de su vida y lo ayudaría a soportar presiones inimaginables. También su carácter peleador y polémico, que puso a Lutero en el centro de la Reforma, era típico de la cultura de Mansfeld, lugar donde puso la denuncia de los enriquecimientos de los ricos a costa del pueblo alemán, y fue un motivo esencial de la popularidad de las 95 tesis. Trae como un eco las quejas de su padre, empresario minero, contra los ricos usureros y banqueros. También se dirigió contra la religión ascética y refleja una experiencia de vida, la de haber crecido en una familia de condición económica media y estaba acostumbrada a comidas y bebidas de cierta calidad. Lutero no era humilde, no era pobre, pero sí era pensante. Lo que más destaca es que su vida es un componente importante de su teología, no algo que habría de negar. No un obstáculo para acceder a la revelación, no un factor intrascendente que lo distrajera de las cosas de Dios. Al incorporar conscientemente su biografía y luchas internas a su reflexión teológica, puso en marcha una renovación de la espiritualidad cristiana que se escucha con fuerza a 5 siglos de distancia. Lutero entretejió la historia de sus crisis con la de su pensamiento, su teología, como el Logos mismo, estaba encarnada. De nuestros temores y valentías, de los traumas de la infancia y de los errores de la adultez, de las cualidades ocultas y evidentes, talentos de las luces y las sombras. En resumen, de todo el crisol de experiencias que componen nuestra vida, es de donde debe brotar la singularidad y belleza de nuestro testimonio. Son esos vericuetos biográficos y dilemas existenciales los que preparan la tierra para que crezca en nosotros el fruto del Espíritu, con características tan particulares como muestran las huellas digitales. El ejemplo y las conquistas de otros creyentes nos enseñan e inspiran. Pero en vez de preocuparnos tanto por encontrar moldes externos, patrones ajenos, modelos a imitar para descubrir cuál es la forma de Dios, quizás debiéramos preguntarnos honestamente y con humildad: ¿cómo me hiciste, Señor? ¿Cuáles son mis luces y sombras, mis dolores y alegrías, mis dudas? ¿Acaso podrás hacer algo hermoso con esta infancia irregular, con estos pecados tan desagradables, con mi comunidad de gente sencilla, mis rarezas sin remedio y nuestros países con inestabilidad crónica? Sabemos que no es gran cosa,
Pero como en la historia de la viuda, esto que somos es lo que soy y esto doy. Desglose. Después de que la multitud comió, Jesús mandó a sus discípulos a recoger los pedazos que sobraron, para que no se perdiera nada. Juan 6:12. Destaca la importancia de la provisión cuidadosa de alimentos y modela lo que es apreciar los recursos que Dios provee. Los discípulos, yo conozco a algunos que agarran, entran al restaurante, solamente hacen un piquito y lo demás lo dejan. Esos no entienden lo que es la provisión. Bueno. Los discípulos recogieron 12 cestas llenas de la sobreabundante provisión de Jesús y la magnitud del milagro, al considerar que solo había 5 panes de cebada y 2 peces. La multitud, al sentirse satisfecha y conectándose con la experiencia de Israel en el desierto, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. Estaba profetizado en Deuteronomio 18:15, donde Moisés habló de un profeta que vendría, a quien el pueblo tendría que oír. Reconoció que ese profeta era Jesús. Por el milagro que hizo, vieron a Jesús como una figura política y liberadora que podría alimentarnos y liberarlos de la opresión romana. Esta perspectiva distorsiona la verdadera misión y naturaleza de Jesús, quien vino no solo a proveer físicamente, sino también a ofrecer vida eterna y redención espiritual. Jesús percibió que la multitud quería hacerlo rey, pero con motivos erróneos, y como el Padre lo había determinado, entonces se retiró nuevamente al monte él solo. Jesús estuvo consciente de su misión divina y rechazó los planes humanos que buscaban convertirlo en un líder político para satisfacer las necesidades físicas y emocionales del pueblo. Sabía que su reino no era de este mundo. Eso es lo que tienen que ver los nacionalistas cristianos. Juan 18:36. Y no tenía como propósito establecer un reino terrenal mediante la fuerza o poder político, sino traer la redención y el reino de Dios por medio de su sacrificio y resurrección, para liberar a los oprimidos del pecado y de la muerte. Se retiró Jesús para estar en comunión con el Padre, buscando dirección y fortaleza en su ministerio. Lucas 5:16. Jesús cultivó su relación con el Padre y así afirmar su compromiso con la misión de redención, más que cumplir con las expectativas y presiones de la multitud. Muy bien, las últimas preguntas. La primera ya saben que son en el español, la segunda es en inglés. ¿La presencia de Dios garantiza los deseos de nuestro corazón? Si son apegados a la palabra, sí. Si no, ni los pidan. ¿Cuál es nuestra parte y cuál es la parte de Dios para ver satisfechas nuestras necesidades físicas? Nuestra parte es trabajar. Los que tienen en su momento la capacidad de hacerlo, háganlo. No estén esperando a que Dios les mande el pan. Y la segunda también es importante, que tenemos que utilizar nuestros talentos. Hay gente que es muy buena en muchas áreas, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque está dormido en sus laureles. ¿Por qué es atractiva la idea de Jesús como rey? Bueno, bíblicamente está profetizado que llegará a ser rey. Es una profecía, pero todavía no es el tiempo. ¿Cuáles son algunas lecciones que podemos aprender de esta cuarta señal de Jesús? Que con lo poco podemos hacer mucho, que lo que provee y necesitamos, con eso es suficiente. ¿Para qué? Para los planes que Él tiene. Si nos da más, pues hay que aprovecharlo en beneficio de los demás, porque si realmente nosotros tenemos lo suficiente, entonces podemos bendecir a otros, si de verdad somos cristianos. Si no, siga de miserable como siempre. ¿Todos? Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias, ¿qué le harían para impedir que los judíos me arrestaran? Pero mi reino no es de este mundo. Juan 18:36.
Vamos a hacer por último una pequeña oración. Amantísimo Padre, sabemos que tú provees todo lo que necesitamos y te agradecemos cuando es más de lo elemental. Señor, te pedimos para que entendamos que todo esto es para tu gracia y que tú en su momento sustentas los ministerios de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir cumpliendo con tu ministerio, a poder participar más en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, pero sobre todo, Señor, a reconocer que tú eres el que pan y tú eres los peces y tú eres todo lo que necesitamos para verdaderamente estar en comunión con tu Padre, con nuestro Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.